Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo primer día de la semana que nos permite reunirnos, Señor, en pos de ti, en pos de tu Espíritu y en pos de tu palabra, Señor. Señor, te bendecimos, Señor, por este privilegio, Señor, que tenemos aquellos a los que tú has llamado, Señor. Los que tú has escogido, Señor, y aquellos que tú les ayudas, tú nos ayudas a serte fiel, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Lo bendecimos en tu nombre, Señor, y bendigo a tu pueblo, Dios mío. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor. Hermanos, continuamos con esta enseñanza muy importante, sobre todo en estos días en donde cada vez más se entierran los fundamentos, en donde lo que es absoluto ya no se tiene en cuenta. En la verdad de Dios ya hay tantas verdades. Usted se mete a su celular, a las redes sociales, y todo es una cantidad de mentiras y todo tipo de mentiras, y ya todo el mundo se volvió sabio, ya saben cómo se mueven las cosas, hermano, a través de la perversión que hay con todas estas sociedades secretas, en fin, tantas cosas, hermano, pura mentira. Casi todo lo que se enseña en las redes y se muestra en las redes, casi todo es mentira. Entonces, qué importante que para el pueblo de Dios, acuérdese que esto es para el pueblo de Dios. Esto no es para el mundo. La palabra es para el pueblo de Dios. Qué importante que nosotros estemos en la verdad de Dios. Que nosotros estemos en esa ancla eterna, en ese fundamento eterno que nos ha dejado el Señor, y el cual Él dice a través de toda su palabra, que es imposible tener luz si no estamos en su verdad. Así que, qué importante continuar con esta enseñanza sobre los fundamentos que el Señor ha dejado a la iglesia. Por favor, leamos el Salmo capítulo 11, versos 1 y 3. En Yahweh he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Señor, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Dios mío, síguete glorificando, Señor, trayendo entendimiento a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Venimos viendo, hermanos, a través de la palabra, de que a través de los profetas, no solamente Daniel, sino diferentes profetas, el Señor relaciona la confusión. Mira, este mundo está totalmente confundido. Hoy creen una cosa, mañana creen otra. Estará confundida la iglesia con tanta enseñanza tan rara, sin contexto. Tanta contradicción. Y hoy en día que la gente verdaderamente no le interesa la palabra del Señor. Qué importante entender por qué hay tanta confusión. De un momento a otro, mire, todo venía bien y de un momento a otro, tremenda confusión. Mire Estados Unidos, el país más sólido, la democracia más sólida del planeta Tierra, y mire cómo está de revuelto. A punto casi que de una guerra civil, si el presidente Trump dice que le robaron las elecciones. Pero todo es un cuento. Y lo importante es que la gente y los predicadores
a veces nos dejamos llevar por algunas cosas que hacen para la iglesia, en favor de la iglesia. Dios no necesita nada, ni a nadie, hermanos. Las cosas siguen marchando, Dios sigue en control. Aquí vemos a David que todo estaba revuelto. Se le había venido el mundo encima, porque es que se le venga a uno la familia encima, que se le venga a uno el rey al que uno le sirve, el que uno ama, al que le ha sido fiel, que se le venga encima, que se le venga el pueblo a través del rey encima. Y de un momento a otro, pero él dice en el verso, creo que es 4, Dios está en su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, cada uno. Entonces, pase lo que pase, por perversos que sean los nuevos que se monten en Estados Unidos o en cualquier otro país, Dios está en su trono. Sus ojos ven y sus párpados examinan a cada uno. ¿Sabe qué es lo más lindo? Que todos nos tenemos que morir. Y dice la Biblia que todos le tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces, lo importante es estar para en un firmamento firme, en un cimiento firme, en un fundamento firme, que no se mueve. Mire, ya se le movió el firmamento y el fundamento y todo, y la fe a un poco de gente. Ahora usted va a ver cómo van a seguir hablando del anticristo y de toda esa cantidad de cosas vanas. ¿Por qué? Porque es una mala enseñanza, descontextualizada. Llevan ya 2000 años hablando cada 2 años de un anticristo y nada que ver, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante que nosotros nos centremos en la verdad, el único fundamento que nos ha dejado el Señor. Por eso es que Él claramente dice que Él compara a 2 personas o 2 tipos de personas. 2 tipos de personas en la iglesia, no en el mundo. El mundo no tiene fundamento. Para nada. Tan confundido está este mundo que ya los niños, usted tiene sus hijos y tiene 1, 2, 3 años y usted no sabe qué van a escoger, si ser varón o ser hembra, porque hoy en día esa es la ley mundial, que usted escoja lo que quiera y el gobierno lo apoya y el gobierno le da el dinero y las operaciones para que se cambie lo que quiera. Entonces estará este mundo confundido. ¿Pero por qué? Claramente el Señor relaciona la confusión. Cuando usted está confundido, usted no sabe para dónde va, usted no sabe qué hay, en qué día estamos, qué va a pasar. Con el Señor sí sabemos qué va a pasar. El Señor claramente nos dice todo qué va a pasar, cómo va a pasar y en el tiempo en que va a pasar. El Señor es claro en su palabra. Que nosotros la hayamos pervertido es otra cosa, pero el Señor relaciona la confusión con el pecado y la indiferencia ante Dios y su palabra. Ahí está. Ante Dios y su palabra. Hoy lo que prima es la mentira. Mire esas redes sociales. A usted le mandan una nota sobre tal acontecimiento y usted se la reparte a todo el mundo y resulta que esa nota pasó hace 20 años. Pura mentira, etcétera, etcétera, etcétera. El que es responsable revisa, si es que le gusta estar metido en eso, revisa y comprueba antes de enviársela a otro. Qué tremendo. Que este mundo está confundido. Dios mío. Hoy le dice que la ama, mañana ama a otra. Y después otra y otra y otra. Confusión. No se sabe para dónde vamos. Así que la Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos capítulo 15, verso 4. Primera de Corintios 10, versos 5, 6, 11. Claramente lo dice. Que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra aplicación. Entonces, aquí estamos viendo diferentes hombres que vivieron y murieron hace años o miles de años, pero Dios nos dejó una enseñanza con ellos. Sometidos a alta presión. Y vemos por la palabra, porque es un ejemplo que nos da el Señor para que lo sigamos. Si respetaron o no la línea de separación que les puso Dios.
¿Qué pasa cuando nosotros venimos a Cristo? Cuando nosotros venimos al Evangelio, que no conocíamos nada de Dios, ¿qué pasa? Que vivíamos una vida desordenada, en donde todo se valía, en donde la mentira era el pan de cada día, el engaño, la traición, doble cara, doble carácter. En fin, cuando vinimos al Señor, en esa confusión que vinimos, Él puso orden a nuestra vida. Imposible, hermano y hermana, que usted y yo seamos cristianos, que hayamos venido a Cristo, hayamos venido a la luz, que hemos sido lavados con su sangre y lavados con la palabra de Dios, y nuestra vida sigue en desorden. Imposible. Hay que revisarse. Por eso dice el Señor: examinaos si estáis en la fe. Que examinarnos. Porque lo primero que el Señor pone en nuestra vida cuando venimos a Él es orden. Orden. Yo me acuerdo, puedo ver la línea de separación clara entre ese desorden de mi vida. Aunque todo el mundo lo veía, uy, tremendo caballero, un desorden. Y cuando vine al Señor y verdaderamente comencé a caminar con el Señor, en el momento ese, se ve la diferencia. Es como cuando usted va al mar y ve una agüita como azulita, clarita, y de un momento a otro ve todo oscuro. Hay una línea de separación perfecta. Así es con el Señor. Cuando viene el Señor, lo primero que el Señor, que el Espíritu Santo, que Dios pone en la vida del que viene a Él, lo primero que pone es orden. Porque anteriormente no teníamos límite, todo se valía. Entonces, muy importante que veamos de que si estamos en el Señor, no en una religión, porque en la religión todo se vale. Ya vimos esta prueba tan grande de Daniel y de estos tres compañeros, cómo el Señor los puso después de venir de un desierto con carencias, con problemas, y además en enemistad con Dios, venir esclavos, cautivos a Babilonia. O sea, con una mano adelante y la otra atrás, sin nada más, como esclavos. Cosa que el rey Nabucodonosor pudo haber dicho: quémenlos a todos, y a todos los hubieran quemado. ¿Por qué? Porque le pertenecían a él, ya eran de él. Él era el que mandaba sobre ellos. Y sin embargo, el Señor en su misericordia permitió que esta gente, que estos 4 muchachos, fueran exaltados grandemente, por encima de lo que nunca habían visto y nunca verían en esta vida. Trabajando como la mano derecha del hombre más poderoso del planeta Tierra, Nabucodonosor. Exaltado sobre todo el pueblo. El único que estaba por encima de ellos era Nabucodonosor. Lo vamos a seguir viendo. ¿Qué expresión esa? Miren, hay casos. Hay un caso de un predicador en Estados Unidos. Nosotros estuvimos un tiempo en esa iglesia. En este momento, por diferentes situaciones que enuncian de infidelidad del pastor, eso dicen. Una iglesia muy grande, muy rica, miles de personas. El Señor, o a través cuando vinieron a la iglesia, se vincularon a la iglesia, comenzaron a crecer en medio de tantas necesidades que tenían anteriormente, y fueron puestos en honor y fueron creciendo. Hermanos, eso es una prueba muy grande. Cuando Dios, que dice claramente el libro de Tito y el libro de Timoteo cómo deben ser los servidores del Señor, y las diferentes características que debe tener un siervo del Señor, hermanos, y cuando comienza a entrar dinero y poder y reconocimiento y la gente a adorarlos, hermanos, esa es una alta presión que no todo el mundo la resiste.
¿Qué pasa? Hoy en día se están divorciando. Supuestamente lo que entró a la iglesia es de la iglesia del Señor, no del predicador. Nunca, nunca, jamás. Búsquenlo en la Biblia, jamás. Mire el libro de los Hechos. Y esta señora, que la llamaban es que apóstola también, ¿cómo le parece? Qué perversión de la palabra. Está pidiendo para el divorcio del supuesto, de ese pastor y apóstol, 150 millones de dólares. Si eso pertenece a la iglesia, si eso es del pueblo, imagínese usted, no resistieron. Pero lo pongo como un ejemplo. Daniel estuvo por encima miles de veces, más que eso. Más que eso. Y la mano derecha del hombre más poderoso del planeta Tierra. Esta gente se comenzaron a tercer cuando comenzó a entrar dinero, por la avaricia de sus corazones, porque nunca le fueron del Señor, porque todo fue una religión. Entonces, mire lo importante de estar en la verdad, de cimentarnos en la verdad. ¿Usted cree que si hay gente en esa iglesia, hay gente cimentada en la verdad, no hubiese salido corriendo desde hace tiempos? ¿Cómo no vamos a ver si el Señor nos entregó ojos para ver, oídos para oír, mente para entender? Pero ciegos en una religión y ciegos con un hombre, con hombres. Lo que el Señor nos enseña, puesto los ojos en Jesucristo. Entonces, estamos viendo hombres que tuvieron una presión 1000 veces más alta que esta. Y vamos a ver, ya vimos cómo reaccionó Daniel. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos llama, nos pone puntos claros. Timoteo dice claramente hasta dónde me puedo mover yo. Y el ministro que se vincule a compartir la palabra tiene unos requisitos. El Señor es claro, el Señor nos dejó líneas de separación claras entre esa o violarlas y anchar y ensanchar el templo, ensanchar los lugares, pero no ensanchar el corazón con la palabra de Dios. Por eso es que miren, la iglesia se volvieron bancos, donde usted, por ahí hay una emisora en la televisión muy rica y muy famosa, en donde dice el presidente de esa organización económica o ese banco, dice: aquí primero, antes que los milagros, primero es el cash, primero es el dinero, etc. Estoy hablando de es que esto se volvió eso. La iglesia se volvió un banco en donde usted es el mejor visto, si usted es el mejor diezmador o el mejor aportador. Pero eso no es así con Dios. Con Dios el dinero no compra a Dios, así como Él le dijo, como Él le dijo a Simón, que tu dinero perezca contigo. Y así Dios le dice a todos nos dice que nuestro dinero perezca con nosotros, porque nosotros no podemos comprar a Dios ni con diezmo, ni con ofrenda, ni con nada. El Señor dice claramente que si oímos y no obedecemos, no lo podemos llamar Señor. O sea, estoy vinculado a una iglesia, estoy recibiendo dinero, me estoy enriqueciendo, pero Él no es mi Señor, aunque todo el mundo cambió a Cristo por mí o por el pastor. ¿Sí ven? Eso es lo que yo veo desde hace tiempo, eso es lo que veo en muchas partes. Entonces, muy importante, hermanos, que entendamos la palabra, porque el Señor me ayudó a mí a aterrizar y ya veo las cosas muy diferentes, y yo le sirvo a un Dios vivo, a un Dios celoso, a un Dios que una de sus características o uno de sus atributos es la ira de Dios. La ira de Dios, ese es uno de sus atributos. El celo de Dios, la santidad de Dios, para ver lo que han hecho o lo que hemos hecho con la santidad de Dios, lo que hemos hecho con la palabra de Dios, cómo se estiran los límites de separación que Dios nos ha dejado tan claros en la Biblia, miles de versículos mostrándonos los límites. Por eso es tan importante cuando el Señor nos dice que tenemos que hacer separación entre lo santo y lo profano. Dice que se conviertan ellos a ti, no vosotros a ellos. O sea, en esas líneas del Señor. Así que, muy importante, hermanos, que podamos entender la palabra, porque hay gente que está enseñada no más que a teterito,
y a jugar a la iglesia, a las cosas religiosas, al legalismo, a una santidad mentirosa. Porque una santidad, la santidad que usted y yo mostremos ante los hermanos, ¿qué tal la santidad ante el Roy? Aquel que Ismael y Agar, su madre, cuando se estaban muriendo en el desierto, y el Señor les proveyó para que no murieran, y les dio promesas. Dice, tú eres el Roy, el Dios que me ve, diferente del Roí, que es el pastor. Muy importante, Él nos ve, por eso dice, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. No importa la mentira mía o de cualquier otro, no importa, Dios lo sabe todo, y en su momento el Señor no puede ser burlado. Lo importante es que la gente se acostumbró a una religiosidad y no a la verdad de Dios. Esto no les gusta mucho. Han enseñado a la religiosidad, a las mentiras que nos han enseñado. Pero por eso seguimos siendo unos legalistas, tontonetes, que no entendemos nada de la palabra. Entonces por eso es muy importante que vayamos a la palabra. Voy a seguir predicando la verdad. Aquí, donde vaya, si abrimos bien, y si no, también voy a seguir compartiendo la verdad. Entonces no tengo problema, porque yo trabajo para Dios. Y por supuesto, donde el Señor lo ponga a uno. Pero bajo la verdad de Dios. Estoy cansado de tanta mentira. Entonces, gloria a Dios. Esa es mi vida. Y le sirvo a un Dios vivo, un Dios santo, un Dios celoso, un Dios de ira, un Dios de retribución. Claramente lo demostró. Entonces, estamos viendo, hermano, ¿y por qué? ¿Por qué todo esto? Porque es que tanta perversión. Las iglesias se convirtieron en bancos. Bancos. Con la casa llena, con todo lleno, los bancos llenos, y más, y más, y más. Eso no es. En estos momentos de pandemia, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? La iglesia, y sobre todo los que tienen dinero, ayudar a los hermanos pobres, ayudar, bendecirlos, socorrerlos. Esa era la iglesia del libro de los Hechos, esa era. Pero eso no existe ni existirá jamás. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es más malvado y perverso, más que todas las cosas. Dice el Señor, ¿quién lo conocerá? Lo dice el Señor en Jeremías claramente. Perverso. Entonces por eso no podemos confiar sino en Dios. Así como el Señor, cuando estaba juzgando a David porque hizo un censo para contar al pueblo, sabiendo que dejó de confiar en el Señor y empezó a confiar en caballos y en guerreros. Y el Señor trajo un juicio y estaba acabando con todo Jerusalén. Y le dice al Señor, escoge pues, ¿quién te juzgue? Dice, Señor, que no me juzgue el hombre, porque en el hombre no hay misericordia, júzgame tú, Señor. Muy importante, hermano. Puesto los ojos en Jesucristo, la iglesia quitó los ojos de Jesucristo y los puso en el pastor, en el concilio, en el brazo de carne, en los hombres, lo cual Dios lo prohíbe tajantemente. Entonces, ya con eso estamos violando el fundamento. Dios y su palabra. Salmo 138, 2, la parte C. Dios engrandeció dos cosas sobre todas las cosas del universo: su nombre y su palabra. Muy claro, yo ya lo tengo muy claro. Eso ya nunca me volvió a ocurrir a mí. Muy claro. Y eso es lo que yo comparto. Bendito es el Señor. Entonces, en Babilonia, estos 4 jóvenes que vinieron como cautivos, como esclavos, que eran propiedad ya de Nabucodonosor, que pudo haber hecho con ellos lo que quiso, tenían lo que nunca tuvieron en Israel. En Israel, pura carestía, más bien nada. Solamente el juicio de Dios venía. Y ahí lo tenían de un momento a otro, todo. Por eso le digo, por eso le pongo este ejemplo de estos pastores en Estados Unidos, pero hay mucho en toda parte, eso es en toda parte. No estoy concentrándome, ni siquiera lo menciono. Hermanos, ¿por qué? Porque han pervertido la palabra, se han adueñado de las cosas de Dios, han engañado al pueblo, y va a llevar a la gente llorando por ellos. Pero eso ha pasado aquí en iglesias, aquí, legalistas de todo tipo, llorando por ellos. Mamá, no es mentirosos, que lo único que buscan es las propiedades, todo lo que tenga que ver con dinero. Hermano, ¿cuántos
¿Cuántos? Pero cuando llega la prueba, no hacen diferencia entre lo santo, lo que le agrada a Dios, al que nos ve, al Roy, al que sus ojos ven y sus párpados nos examinan. Entre lo santo y lo profano lo sabrá Dios. Lo que pasa es que como no nos interesa a Dios sino lo que diga el hombre, eso es lo que le interesa a la gente. Muy diferente Daniel a toda esta gente, muy diferente a los apóstoles y profetas de hoy y a muchos pastores, muy diferente. Daniel tenía el favor de Dios y el favor del rey. Ojo, tenía el favor del Dios eterno y el favor del rey. Qué importante hacer diferencia entre el favor de Dios y el favor del hombre. Qué importante. Daniel tenía los dos, el favor de Dios y el favor del rey. Así usted y yo podemos tener, usted en su empresa o en el trabajo donde trabaje, el favor del patrón y el favor de Dios como creyente. Llegan momentos en que la ponen a usted o lo llaman a usted a hacer cosas que usted está claramente, tiene líneas definidas y puede hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Pero como nadie nos ve, solamente mi patrón, y necesito el favor del patrón, entonces hago cosas que el patrón me dice. Eso se llama prevaricación, engaño, mentira, traición contra Dios, traición contra la verdad. Muchas cosas que se hacen. ¿Por qué? Porque buscamos el favor del hombre y ya tenemos el favor de Dios. Pero este varón, claramente, aunque tenía el favor de Dios y el favor del hombre, en el hombre riquezas, poder, posición, reconocimiento, como estos pastores. En el hombre lograron todo eso. Todo lo que logró Daniel, logró el favor de Dios y el favor del hombre. Pero llegó el momento en que Dios lo probó. Dios nos prueba siempre. Como decía Job, el Señor conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y así fue, perfecto. Lo probó y salió como oro. Entonces, qué importante, hermanos, qué importante, a pesar de todos sus logros en Babilonia, tan tremendos, tan grandes, tan maravillosos, dice la Biblia que Daniel resolvió. ¿Usted sabe lo que es resolver? Resolver no es una cosa así de una, ok, hagamos esto, no. Cuando usted resuelve un problema, usted se sienta con los números en las ecuaciones a ver cómo está hasta que hasta que lo resuelve. O sea, resolver tiene que ver con meditar. Daniel claramente hizo comparación entre los dos favores, entre el favor del rey de Babilonia y el favor del rey del universo, claramente. Con el uno tenía todo aquí a la mano ya por montones. La gente tenía que respetar a Daniel como respetaba al rey. Aquí, el otro nos dicen que es eterno. 2, pero Daniel dice que resolvió en su corazón. Ojo, en su corazón, porque el corazón de Daniel, muy importante que entendamos. Estos 4 varones fueron llevados cautivos a Babilonia, pero sus cuerpos fueron llevados a Babilonia, sus mentes, sus corazones seguían en la presencia del Señor. Qué importante cuando en nuestros trabajos, en nuestras posiciones, en nuestras relaciones nos exalten o nos den la palmadita, o queramos el favor del hombre y escojamos más la presencia del hombre que la presencia de Dios.
porque usted puede estar trabajando en una empresa, pero en esa empresa está su cuerpo, su mente está en la presencia del Señor, su corazón está en la presencia del Señor, sus decisiones, eso es lo que es orar sin cesar. Orar sin cesar no es estar repitiendo cosas 24 horas al día. Sin cesar quiere decir que no se pare. Quiere decir que usted a las 2 o 3 de la mañana se para con una pesadilla a honrar a Dios, con preocupaciones a honrar a Dios, con situaciones a honrar a Dios en esas decisiones. Eso es lo que es orar sin cesar. Además, le agregamos las palabras que dice el Señor, que cuando vayamos a Él no usemos mucha palabrería. Importante entender la Biblia. Importante entender, dice no mucha palabrería. El Señor quiere acción, por eso dice por sus frutos se conocerá. Fruto, eso es lo que Dios quiere, más que cualquier otra cosa. Entonces es muy importante que Daniel resolvió en su corazón, meditó, así como dice, bendito, bienaventurado es el varón o la varona que no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. Estaba hablando del uno y del otro, sino que en la ley, la palabra de Dios está su delicia. Pero mire, su delicia ¿para qué? Y en ella medita, mire, medita. Cuando yo medito en la palabra, cuando tengo un problema y pongo la meditación en la palabra, entre el favor del hombre y el favor de Dios, entre resolver sin Dios y resolver con Dios, entre confiar en Dios y confiar en el hombre, entre confiar en la mentira o estar en la verdad a pesar de las situaciones, entonces ahí estoy meditando, porque al final, cuando yo medito en la palabra, voy a resolver. Si medito en la palabra, voy a resolver siempre honrar la palabra, honrar al Señor. Eso es orar sin cesar. Es parte del orar sin cesar. Obrar sin cesar, que es lo que Dios quiere. Obrar en todo momento. En todo momento. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, está ahí con nosotros y quiere ser honrado. Él es el dueño de ti, de mí. Él es el dueño de nuestra casa, de nuestro templo, de nuestra vida. Nos compró. Él lo sabe todo y está presente en todas partes. Entonces, muy importante que estos señores, estos muchachos, eran unos jovencitos, tenían muy claro, que sus cuerpos y que podían sufrir, y ya se lo muestro, en Babilonia o en cualquier parte, pero su mente, su corazón, sus decisiones estaban en honrar al Señor después de meditar quién es Dios. Ellos sabían lo que decía Isaías sobre el Señor, sobre las promesas de Isaías, que el Señor puso a través de la boca de Isaías sobre sus siervos, a pesar de que pasaran por donde pasaran. Entonces es muy importante, resolvió en su corazón, en su mente, no contaminarse. ¿Para qué? Para no traspasar esas líneas que él sabía que Dios les había dado claramente, entre lo santo y lo profano, entre lo que pisotea a Dios y lo que no lo pisotea, entre lo que honra a Dios. Porque una cosa es usted y yo congregarnos, como muchos predicadores, a decir gloria a Dios 20 y 50 veces en una prédica, pero vaya a ver a sus vidas, lo que Dios quiere es fruto, y el fruto solamente se obtiene cuando se cava y se ahonda en la palabra, y se pone el cimiento en la palabra, para que cuando nos toque tomar alguna decisión, siempre sea honrando la palabra, honrando al Señor. Bendito es el Señor, hermano. Mire qué cosa tan normal, obvio, póngase usted en la situación de Dios. Nos da todo. Dice por allá en Deuteronomio 5:29, ¿qué no diera yo? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me amaran y me temieran todos los días de su vida, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? ¿Qué no diera yo? De ahí envió a su hijo a morir en una cruz por su pecado. ¿Qué más queremos que nos dé Dios? ¿Qué más queremos? Nos dejó su palabra, nos envió su Santo Espíritu. Hermano, nos envió sus profetas y sus apóstoles, que nos dejaron aquí la palabra viva. ¿Qué más queremos? Entonces, muy importante, resolver, no contaminarnos. Esta palabra es solamente para el pueblo de Dios, esto no es para el mundo. Para no traspasar la perfecta voluntad de Dios, porque ¿cuál es el problema? Que la línea de separación que Dios puso es entre su perfecta voluntad y su voluntad permisible. Porque ¿cuántos siguen predicando? Siguen evangelizando, siguen ganando almas, y todos los días violan la línea de separación. Pero Dios me perdona, peco y empato, como en la iglesia tradicional. Hermanos, eso hágalo conmigo, con cualquier otro sonsonete, pero lo vamos a hacer con Dios.
con Dios que lo sabe todo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, muy importante que tengamos clara la palabra. Muy importante, hermano, porque nos han dado demasiado legalismo y religión que usted y yo no entendemos nada. Y vuelven y nos dan lo mismo, y nos dan la vuelta, y nos dan la vuelta, y nos dan la vuelta, y nos ponen a dar vueltas. Y nos tienen dando vueltas, y entendimiento de la palabra casi que cero. Poder de la palabra, por eso Pablo les dice, yo no vengo con palabras de humana sabiduría, y a darle vueltecitas y teterito, no, yo vengo con poder de Dios, que es la palabra de Dios, poder de Dios, esa es la palabra. Pues tan poderosa es que dice Dios que engrandeció su palabra sobre todas las cosas del universo. Tan grande es para Dios. Entonces resolvió en su corazón no contaminarse, para poder hacer diferencia entre la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisible. La línea de separación entre lo santo y lo profano es entre la perfecta voluntad de Dios y la voluntad permisible, donde todo se vale, como dice la palabra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me deja de vencer de ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural en nosotros, tenemos el Espíritu Santo y tenemos su verdad. Y tenemos el poder de meditar para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, para tomar decisiones que honren a Dios y que traigan bendición a nuestra vida y a nuestros hijos, como lo prometió el Señor. Entonces, muy importante, hermanos, muy importante. Dice Proverbios 4:7, sabiduría ante todo. Sabiduría viene de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temor de Dios. ¿Qué fue lo que tuvo Daniel cuando resolvió en su corazón no contaminarse? Sabiduría de Dios. Sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Temor de Dios. Le temió a Dios, pero un temor santo, no un temor de miedo, santo, como es el que Dios quiere. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Mire, sobre todas tus posesiones físicas, que es lo que busca el ser humano, oro, dinero, poder, adquiere inteligencia. Pero ¿a qué inteligencia y a qué sabiduría se refiere? A la palabra de Dios, al temor de Dios. ¿A qué nos lleva la palabra? ¿A qué nos lleva? A la luz. ¿Con qué limpiará el joven, el adulto, el anciano su camino? Con obedecer la palabra de Dios. Por eso es que estamos hablando de los cimientos, del fundamento de Dios y el consejo de Dios respecto a cuál es el fundamento que nos sirve a nosotros cada día y eternamente. Es muy importante. Entonces Daniel conquistó todo lo que conquistó. Maravilloso, todo lo que conquistó. Pues era el segundo hombre más poderoso del planeta Tierra. Porque Nabucodonosor era el rey de la tierra en ese momento, Dios lo dice claramente. Y cuando le dio la imagen, en el capítulo 2, cuando le mostró una imagen, le dijo, tú eres rey de reyes. Le dijo Dios a través de Daniel a Nabucodonosor, tú eres rey de reyes. Lo exaltó. Entonces, en ese rey de reyes, la mano derecha era Daniel. Y lo puso a cargo de todos los tesoros de Babilonia. Pero no solo eso, Daniel le solicitó al rey que además, como tenía el favor del rey, que pusiera a sus 3 amigos sobre todos los negocios de Babilonia. ¡Qué tremendo! Y entonces Nabucodonosor aceptó y los puso sobre todos los negocios de Babilonia. O sea, mire, 4 extranjeros judíos que eran esclavos, que por la mano del Señor fueron exaltados a lo más alto de Babilonia y del planeta Tierra. Hermanos, el Señor permitió que los exaltaran. ¿Qué prueba más grande que esa, hermano? La misma conocimiento bíblico. Mientras más conocemos, más nos debemos humillar, porque es imposible que usted y yo digamos que conocemos a Dios si no lo vemos a Él todavía. A medida que conocemos la palabra, lo vemos a Él todavía más grande de lo que antes lo veíamos. Y eso automáticamente nos hace a nosotros más pequeños, más miserables, como dice la Biblia, que somos como el polvo. Entonces, a mayor conocimiento de Dios tiene que haber mayor humillación, mayor humildad. Tiene que haber, o si no, ese conocimiento de Dios es simplemente carreta bíblica.
carreta que no sirve para nada, como dice el Señor, que la letra mata, refiriéndose a la Biblia. Mata. Eso es muy importante. Entonces ya sabemos cuál fue la prueba por la que pasó Daniel, no la vamos a volver a ver. No, nosotros sabemos, ¿cierto? Que lo metieron por allá con leones. Y eran como peluchitos porque iban a lamerlo y a acariciarlo. Es que así es con Dios, hermano. Con Dios no se pierde. Lo que Dios ha prometido, todo ha sido comprobado que es verdad absoluta. Todo. Todo. Dios ha sido fiel, así nosotros seamos infieles. Entonces, ya vimos la prueba. Ahora veamos la prueba de estos muchachos. Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, están en la alta alcurnia en Babilonia. Y en Daniel capítulo 3, verso 12, se levantaron, claro, todo el pueblo envidioso, una cantidad, los que antes eran los consejeros, los adivinos y los brujos del rey, todos estaban que se morían porque los habían quitado de sus posiciones y habían puesto como jefes de ellos a Daniel y a los otros tres. Entonces ellos buscándole la caída, pero Dios lo permite. Es que Dios lo permite. Dios lo permite. Dios permite que se monten presidentes, que son los que nombra el pueblo, así como nombraron uno en Venezuela. Dios lo permite. Porque si fuera un pueblo que meditara en la palabra, no elegirían a cualquier perverso de esos. Pero los pueblos se merecen lo que montan. Eso lo vamos a ver hasta el día de nuestra muerte. Los pueblos se lo merecen y Dios lo permite. Dice que Dios quita reyes y pone reyes. Sí, pero Dios permite. Dios permite esos reyes. Entonces, aquí en Daniel capítulo 3, verso 12, dice: hay unos varones judíos, le están diciendo, vienen estos sátrapas y todos estos, y vienen y hablan al rey, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, o sea, las cabezas para manejar todos los negocios en ese país, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No, mire, no te han respetado. No adoran tus dioses. No adoran la estatua de oro que les has levantado. Ojo, hermanos, que cuando usted lo pone el jefe en una posición alta en la empresa, el jefe espera varias cosas a cambio. ¿Ok? En donde si usted no está parado firme como creyente, porque la gente del mundo, vénganos tus reinos, casada y secretaria, y le da un puesto, bueno, ya tiene 2 maridos. Eso póngale la firma. Porque si es una mujer de Dios y viene que este hombre que la puso en una posición alta, o le está dando un buen sueldo, o le está dando un tremendo trato, y es de Dios, y es una mujer de Dios, y ve que este hombre se extralimita, más bien se va. Así es con el Señor. Hay que hacer diferencia entre lo santo y lo profano, que este Señor ya está sobrepasando hasta aquí. Entonces, estos varones, oh rey, no te respetan, no adoran tus dioses. Hermano, ellos lo tenían que respetar a él, ellos tenían que adorar sus dioses, y ellos tenían que adorar postrarse, arrodillarse ante la imagen. ¿Por qué? Porque ellos habían sido educados, ya lo vimos en versículos anteriores, habían sido educados en la cultura de Babilonia. El rey dijo: escójanme a los jóvenes que crean ustedes que son los más sabios, para que los eduquemos en la cultura, para que los pongamos a trabajar aquí para mí. Entonces los pusieron y les daban alimento especial, y entre ese alimento era alimento que estaba dedicado a los ídolos. Dedicado a los ídolos, que ellos no, Dios lo tenía prohibido. Entonces les daban una alimentación especial que ellos no la aceptaron. Ellos más bien comían verduras. Así de sencillo. Ellos sabían y lucían más
más coloraditos y más gorditos que los otros, porque el rey les mandó que le dieran una porción así como la de él a ellos. Entonces, muy importante que entendamos, hermano, que ellos habían sido educados en la cultura babilónica, pero a ellos les entraba por aquí y les salía por aquí. ¿Por qué? Porque ellos ahí solamente tenían el cuerpo, su mente, su corazón, su vida y sus pensamientos estaban conectados al Yahweh de los ejércitos. Al Shema, al Jireh, al Sabaoth, a Siquem, al Rey de Gloria, conectado. Entonces les enseñaban cultura, pero haga de cuenta que le estuvieran hablando a una pared, que ellos no asimilaron nada. Por eso era que esperaban, si fueron educados en la cultura babilónica y fueron alimentados con sacrificios para los dioses de ellos, deberían respetar al rey, deberían adorar a los mismos dioses que ellos y deberían postrarse ante la estatua. ¿Sí ven? ¿Cuántos creyentes, cuántos ministros se postran y cuántos creyentes se postran ante esa estatua que les predica? Carne que no hereda y sangre que no hereda. Eso es lo que yo tengo, carne y sangre que no hereda. No hereda. Pero no solamente yo. Es muy importante, hermano. O sea, que a pesar de que fueron reeducados, porque lo dice claramente la Biblia, ya lo leímos la semana pasada, como babilónicos, a pesar de que estaban empoderados, o sea, no solamente los educaron, los alimentaron con la mejor alimento supuestamente, porque esa era la orden del rey, pero además los puso en segundos del rey. O sea, poder, dinero, gloria, posición, reconocimiento, todo. Y con todo eso no quieren honrar al rey Nabucodonosor. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque sus corazones, sus mentes, sus pensamientos nunca fueron llevados cautivos a Babilonia. Nunca. ¿Sí ve la gran diferencia? ¿Sí ve lo importante entender la palabra? Por eso fue que pudieron hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hay gente que cuando comienza cierto trabajo y comienzan a torcerse las cosas, también se tuerce, se contamina y después no va a tener de dónde sacar para hacer diferencia entre lo santo y lo profano. No tiene fuerza, no puede, se muere. ¿Por qué? Porque viene corrompido. Es obvio. Si usted no entrena y le toca la competencia mañana lo van a dejar de último. Pero si usted está entrenado, usted va a correr y va a terminar. Cuando estamos acostumbrados a honrar a Dios, viene un momento, ya tengo fuerzas para honrar a Dios. O si no, Dios me da la fuerza, sí, porque Él dice que nunca permitirá nada que esté por encima de nuestras fuerzas. Biblia. Entonces es muy importante. Sus cuerpos allá en Babilonia, pero nunca sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos estaban cimentados en la roca, cimentados en la palabra y en las promesas del Señor, cimentados totalmente. Y ellos sabían que nadie los veía, ¿no? Viene el rey, bueno, póstrese, nadie nos ve. Además, sabían que al rey no se le podía decir que no. Usted sabe que al rey no se le puede decir que no. ¿Usted cree que muchos de los cristianos, hay gente cristiana que estuvo trabajando para Trump? Entre ellos el vicepresidente Mike Pence, un hombre cristiano. ¿Cuántas cosas le tocó hacer y aceptar por estar al lado de Trump? Casi que todas, porque Trump creo que quedó campeón mundial de la mentira. Aunque en algunas cosas favoreció a la iglesia, pero es que Dios no necesita que nadie favorezca a la iglesia, y más si está contaminado. Nadie. ¿Usted cree que Dios necesita eso? Si Dios lo necesitara, Dios lo mantiene allá. Entonces, como trabajaban para Él, lo que decía Él era ley, así como aquí. Ellos sabían, primero de todo, nadie me ve. Así como Mike Pence allá en la Casa Blanca, nadie me ve, lo que me diga el presidente, yo lo hago tranquilito, no hay problema, después me persigno. Nadie lo veía, pero ojo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
Lo más tremendo era que al rey no se le podía decir que no, y además, como ya habían sido educados para eso, alimentados para eso, y los había puesto en posiciones que no podían decir que no, porque los había enriquecido, menos aún, con todos esos favores, menos. ¿Cuántos yo he conocido en la misma iglesia donde yo he estado? Y algunos de ustedes, si han estado en la iglesia conmigo, lo saben. Predicadores, servidores, hermanos, que por el favor del pastor, por guardarle la espalda al pastor, les toca mentir y les toca aceptar todas las perversiones de ese pastor. Gloria a Dios. No escupo para arriba, porque yo sé que el primero que me mojo soy yo. Pero cuando me tocó a mí, eso lo sabe, cuando me tocó a mí decidir entre honrar la mentira, honrar al brazo de carne, preferí salir con una mano adelante y otra atrás. Y eso lo haré hasta el día de mi muerte. Así de sencillo. Y ustedes lo saben. Y sin mucho entendimiento. Pero Dios había puesto un temor en mi corazón. Prefiero quedarme sin nada y honrar a mi Señor. Así lo he hecho siempre. No es problema. Es que Dios nos capacita para eso. Yo no soy mejor que usted ni que nadie. Dios nos capacita en su palabra para eso. Pero si no meditamos en la palabra, como Daniel, que resolvió, después de pensar, después de meditar, después de ver que tenía el favor de Dios y el favor del hombre. ¿A quién? Escogió el que no me ve, no el que tengo aquí presente, no, sino el que no me ve, pero ese me ve, y he visto, y por eso es que estamos cautivos aquí en Babilonia, no solamente yo, sino todo Jerusalén, por el pecado, y Dios, como lo prometió a través de Jeremías, él lo sabía, él conocía de Jeremías, de que nos iban a llevar cautivos. Dios ha cumplido, pero Dios también va a cumplir sus promesas, y sus bendiciones, y sus propósitos, conmigo, con estos tres, y con nosotros. Bendita es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, conocidos servidores, así, hermano, la iglesia está llena, ponen ancianos. ¿Qué es la labor de los ancianos? Leas en Tito y en Timoteo. Supervisar la iglesia. ¿Usted cree que el pastor es el dueño de la iglesia? Eso es lo que ocurre en todo el planeta Tierra, pero el pastor es simplemente un servidor más. Los que tienen que estar pendientes son los ancianos, pero los ancianos, por el sueldo que les pagan, por ejemplo, allá en esta iglesia, esta gente que está divorciando, por los sueldos que les pagan, por el dinero que les dan, por el favor del pastor, como anciano, simplemente haga lo que haga, que yo cierro los ojos. Perversos, pero sus ojos los ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Muy importante, como dice el Señor, muy importante. Ahí está el Roy, el que me ve, muy importante. Así que estos 4 jóvenes de Dios, no de una iglesia, no que se congregan, de Dios, fueron llevados cautivos como esclavos a Babilonia, pero nunca sus corazones. ¿Por qué? Porque estaban cimentados en la palabra, en esos 2 cimientos que habla el Señor en Lucas 6, 46 en adelante, en Mateo 7, 24 en adelante. Esos cimientos, otros fundamentos de que hablaba el rey David. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué debía hacer el justo? O sea, dice, él era un hombre justo a los ojos de Dios. ¿Qué debo hacer yo? ¿Salir corriendo y esconderme? Como hacen muchos. ¿O unirme a los perversos? Hermanos, muy importante que entendamos la palabra, la roca. Sus cuerpos estaban allá cautivos, pero sus mentes y sus corazones estaban conectados a la fuente de poder, la palabra, y al Señor. Si eso estuvieron, hermano, porque ellos sabían la promesa de Dios en Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni su llama arderá en ti. ¿Qué era lo que iban a ser confrontados? Con las llamas. Ellos lo tenían claro, hermanos, muy claro. Ellos sabían esa promesa, por eso no les importó. Ojo, hoy en día
pues no más que, no por plata, sino por el favor del pastor. Tranquilo, pastor, tranquilo. Tan perversos como él. Estos, no por el favor de un hombre, por las riquezas, eran los 4 hombres más poderosos del mundo después de Nabucodonosor. Lea la Biblia, ahí lo dice claramente. Pero ellos tenían claro las promesas de Dios, que así pasaran, que los tiraran al fuego, a la cámara de fuego, que los quemaran. Dice, ahí voy a estar yo con ustedes. Ellos lo tenían claro, hermanos. Ellos tenían claro a Isaías y tenían claro a Jeremías. Por eso dice que al final de los 70 años que estuvieron allá cautivos, faltando 2 años, dice que Daniel miró en el libro de Jeremías y vio, pero el Señor dijo que 70 años ya se están acabando. Entonces ahí fue donde él oró en el capítulo 9 de Daniel. Y comenzó la oración: Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos sido perversos contigo, no hemos guardado tu palabra, Señor, hemos tirado tu palabra tras nuestra espalda. El fundamento, con razón estaban allá. Esto lo tenían claro. Claro que Dios iba a estar con ellos. Es muy importante. Verso 15. Ya le dicen al rey, le dicen: no te adoran, no adoran tus ídolos, no adoran tu imagen, no te honran, no te obedecen. Y mira cómo los enriqueciste, cómo los pusiste sobre todos nosotros que nacimos y somos babilónicos como tú, ellos no. Ahora pues, viene el rey y les dice, los llama y los confronta: vengan pues, con que ustedes no me están honrando, con que ustedes no me están obedeciendo, con que ustedes no están adorando mis dioses, los que me tienen en esta posición. Acuérdense que el Señor lo humilló y quedó como una bestia. Y cuando miró el cielo y se arrepintió, dice que el Señor lo restauró a su reino. Y Nabucodonosor hizo una de las oraciones más preciosas que existen en toda la Biblia. Honrando, glorificando y enalteciendo al Dios único y eterno, a Yahweh. Ahora pues, ¿estáis dispuestos, ustedes judíos, para que al oír el son de la bocina? Hoy en día hay tantos malos y avaros y que buscan el favor del hombre, hermano. No necesitan ni tocar la bocina. Nada, dígame qué hago, pastor, dígame qué hago. Le digo porque los conozco, los he conocido, en mi vida en el Evangelio he conocido. La iglesia está llena de servidores que se unen más bien y callan por favorecer al pastor porque le tienen miedo o por los favores que reciben. En una iglesia que estuve yo antes, una señora, un pastor iba a tomar una decisión contraria a la Biblia, siempre enseñó contrario a eso, siempre. Y ella le dijo: pastor, con usted hasta la muerte. Yo digo: uy, qué señora tan falta de entendimiento. Dios tenga misericordia de ella y le abra los ojos. Con usted, pastor, hasta la muerte. A él se lo dijo y él lo aceptó y la honró. A mí me dice una persona esa, yo le digo: arrepiéntase, Dios mío, arrepiéntase, que le vienen situaciones tremendas con Dios, arrepiéntase, nunca diga eso. No eche esa carga sobre mi vida que yo no puedo ni con mis cargas, para que usted venga a querer favorecerme con esa perversión contra Dios. Ojo. ¿Estáis dispuestos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, tremenda orquesta tenía este hombre, os postréis, mire, y adoréis, o sea, lo que le correspondía a Yahweh para mi imagen, que esa soy yo, la estatua que he hecho? Si no, ¿qué les va a pasar? Van a perder sus posiciones, van a perder todo lo que alcanzaron y lograron en sus años, 70 años en Babilonia, lo iban a perder todo y van a quedar en absoluta miseria, pero ni siquiera la miseria les servía. ¿Por qué? Porque iban a ser quemados. Ay, hermano, tóquele el centavito o cualquier cosa, algún hermanito para que vea. Y a estos pastores, hermano, avaros.
¿Cómo es posible que el gobierno decida dar una ayuda a todos los ciudadanos, una ayuda en medio de toda esta pandemia? Y más de un pastor de las iglesias al pueblo les decían de que esa ayuda no era para ellos y no para la iglesia. ¿Ya vemos? La gente es digna del lugar donde se congrega. Es digna de eso. Porque si no, se postran y adoran mi imagen. En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios? Mire, ya estaba un poquito subido. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué tremendo, qué prueba más grande, hermanos. Qué prueba más tremenda. Mire lo que dice Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre, o sea, Dios lo conoce todo, sus ojos ven, sus párpados se examinan. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. O sea, no importa la decisión que usted y yo tomemos en el trabajo, nadie nos ve, nadie nos ve. Me gano el favor del patrón, nadie nos ve. Porque los caminos del hombre, o sea, caminos significan decisiones, están ante los ojos de Dios. Y Dios considera todas sus veredas, o sea, todo lo que decidan, después de meditar, lo que decidan, o sin meditar. Por eso Dios alaba, engrandece, da bienaventuranza a aquel varón o varona que medita en la palabra de Dios, porque después de meditar siempre va a resolver honrar a Dios, porque sus ojos ven y sus párpados examinan. Él considera todas sus veredas. Bueno, ellos lo tenían claro, ellos tenían claro la palabra de Dios, si ven lo importante de cavar y ahondar. ¿Para qué? Para tener clara de que lo que Dios dice en su palabra no es una religión mentirosa de teterito que nos han mentido y nos han vendido por años. Hay que cavar y hay que ahondar para poder estar cimentados. Ellos sabían las promesas de Dios, que Él les dijo que los iba a meter en fuego, no importa. Mire la respuesta, mire la respuesta. Daniel 3:17. Es aquí nuestro Dios. Sigue la respuesta. Cuando nosotros estamos cimentando nuestra vida en un fundamento firme, eterno, en Cristo, en su palabra, y no en cuentos religiosos de pastores y de concilios, de la palabra de Dios, sola, sin ningún comentario humano, la palabra de Dios. He aquí nuestro Dios. Ellos sabían que tenían un Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es claro, dice: ¿por qué me llamáis tu Dios, si no hacéis lo que yo os digo? O sea, ellos estaban haciendo lo que Dios les decía, por eso podían decir: Señor, Señor, he aquí nuestro Dios. ¿Sí ven lo importante, hermanos? Que la mayoría de la iglesia no puede llamar al Señor, Señor, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque oyen y no hacen. El Señor dijo: únicamente por su fruto, no porque se congregan. Ojo, no porque se congregan, por su fruto me conocerán. Quiero hacer algo, una acotación. Un hermano me escribe y me dice sobre la cena, y me dice que es que la cena fue dada por el Señor para tomarla en grupo. En grupo. Y yo: sí, usted va a coger un versículo y va, hermano, a ponerle límites a la gloria más grande de Cristo en el universo y la gloria más grande de Dios en todo el universo, que fue su obra redentora de su muerte y su resurrección y su padecimiento. La vamos a atar a 4 paredes llenas de gente que muchas veces ni se conocen. Vamos a coger, porque la segunda venida del Señor, cuando sea que Él decida, es nada comparado con la primera venida a restaurarlo todo. La segunda venida viene simplemente a recoger a los suyos. La primera venida está resuelta en esa cena. Por eso es que el Señor a cada uno individualmente, no colectivo, nos pide cuentas. Cada uno. La salvación es personal. El honrar a Dios es personal, esté en un grupo o esté solo, o esté donde esté en la cárcel, o en la más alta posición.
¿Cómo vamos a limitar la gloria más grande de Cristo por una reunión de 4 paredes, hermano? Dios mío, bendito. Ojo, que hay hermanos que han creído en eso. Y yo no los culpo, yo simplemente les doy la palabra, ni los estoy acusando de nada malo. Les doy la palabra para que evaluemos, para que hagamos lo que hizo Daniel. Meditar, Señor. Dios mío, el triunfo más grande de Cristo está resumido en la cena. Más grande que la segunda venida, más grande. Porque todos los que ya han muerto en Él son salvos. En el día de la resurrección, cuando el Señor les dé ese nuevo cuerpo. Es muy importante, hermanos, muy importante. ¿Cómo van a limitar el triunfo más grande de Cristo? O sea, todo el plan de Dios, todo el plan eterno de Dios se resume en esa cena. Hermanos, por amor de Dios. Entonces, muy importante porque nos enseñan eso y a veces hay gente que lo cree, pero yo no estoy atacando eso, yo lo que les estoy diciendo es evaluemos, ¿ok? Entonces, muy importante que estos hombres aquí, he aquí nuestro Dios, ellos sabían en quién estaban parados, ellos sabían, así hubiese sido uno solo, por ejemplo, a Daniel le tocó solo, en el pozo de los leones, solito, a estos les tocó 3 juntos, pero allá solito, a esos leones, como que se convirtieron en leones de Judá para protegerlo. ¿Por qué? Hermano, solito, el otro en grupo. Solito o en grupo. Celebramos lo más grande del universo. El triunfo de Cristo. Porque la gloria más grande del Padre se la dio el Señor a Cristo. Se la dio el Señor al Padre en la cruz. Cuando terminaron la cena, el Señor le dice a Judas, ve y haz más pronto lo que has de hacer. O sea, que lo vendiera por 30 monedas como estaba profetizado en Zacarías. Y entonces inmediatamente se fue, dice, ahora que este me va a entregar, ahora que me va a vender por 30 monedas, que me va a entregar a estos que dijeron de que me iban a matar. Sumo sacerdote, que fue el que dijo que era mejor que muriera él y no que les quitaran el templo. Ahora que me van a crucificar y van a hacer conmigo lo que quieren, ahora mi Padre es glorificado y ahora yo seré glorificado. Muy importante que entendamos la palabra, hermanos. La gloria más grande. Eso es lo que celebramos nosotros, solos o en compañía, porque esto no es una decisión de no congregarnos, es una obligación, una ley del gobierno que Dios dice que nos sometamos. Entonces, muy importante esa aclaración para este hermano, ¿cierto? He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? O sea, a quien obedecemos, porque hay mucha gente que supuestamente le sirve a Dios, pero están sirviendo es al hombre, al que tiene ese banco, ese negocio, y que da palabra y repite, pues la gente no crece. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, ¿sí ven? Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero la convicción tan tremenda de estos hombres, del cimiento y el fundamento en que ellos estaban parados en sus vidas, 100%. Y en donde meditaron en las posiciones, uy, ¿qué voy a hacer con esta posición? Mire lo que somos. En donde quedaron todas sus posesiones, su posición de honor, su reconocimiento, sus logros, sus conquistas en Babilonia. ¿En dónde? Verso 18. Y si no, si Dios no los libra, si Dios ya decidió de que es nuestro momento, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Cuáles eran los dioses con los que los casó el rey? Con todas las posiciones, con todo eso. ¿Qué más Dios que el dinero? Por eso es que el Señor le decía a los judíos, no podéis servir a 2 señores, o sea, a 2 dioses, a Dios y a las riquezas. Mire estos pastores, mire esto, toda la iglesia se ha convertido en un banco donde la gente trae dinero.
Ojo, que las necesidades son una cosa, las necesidades para poder sobrevivir cada mes, pero las riquezas es otra. No serviremos a tus dioses, ¿sí ven? Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué importante, hermanos. Muy importante, hermanos. Tremendo. Qué tremendo. En ellos había confusión, en ellos había confusión, porque en una decisión de esas decidan, todavía tienen chance. Pastor, ¿usted qué? ¿Sigue en la iglesia? Pero ya usted sabe mi posición, ya usted sabe que aquí yo pienso así, yo pienso así, yo pienso así, la palabra piensa en cosas diferentes. Todavía tiene chance de seguir con el sueldo, de seguir con el reconocimiento, de seguir aquí como pastor. Eso le ha tocado a muchos, a mí me tocó, pero honré al Señor para la gloria de Dios. No lo digo por nada, a mí me importa 5 centavos cualquier reconocimiento, nada, hermanos. Eso es lo que me ha dado el Señor a mí en la vida, nada. Todo, como decía Pablo, pero Pablo en una altura muy grande, uno nada. No, lo doy por basura por amor de mi Cristo. Eso sí, estoy convencido totalmente, convencido. Había confusión en ellos por lo que iban a dejar, por las posesiones, por el reconocimiento que tenían, porque eran jefes de todo allá, porque manejaban los negocios, había confusión en ellos. Ellos sabían, como dice la palabra, que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿O no les pasó así? Ellos sabían que no iban a entrar solos a ese horno. Ellos sabían que en ese horno los estaba esperando el que era fuego consumidor. Es que ellos tenían unas vestiduras especiales. Es que para estar en el Señor, así como le dijo el Señor a Moisés, quítate ese calzado, que aquí yo te pongo otro. Quítatelo. Y pasa, ellos tenían unas vestiduras especiales. Los revestía la palabra, los revestía la voluntad de Dios, los revestía la santidad de Dios. Por eso decidieron en su corazón no contaminarse con el favor del hombre. Muy importante. ¿Había confusión? No confusión, cero. Cero, tenían paz absoluta. Por eso le dijeron, y si el Señor no hace nada por nosotros, no hay problema, no vamos a permanecer firmes en la palabra y vamos a orar únicamente a nuestro Dios. Sabían que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. El temor del Señor, que le falta casi la totalidad de la iglesia, y los defiende. O sea, no solamente los guarda, los protege, los defiende. Y dice en el verso 23, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, sí, oh rey. Sí, oh rey. ...25, y él dijo, he aquí, veo 4 varones sueltos. No he hecho, sí, pero 1, 2, 3, porque hay 4. Qué raro, qué raro. El Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La suma, digo, Dios mío, ¿y la matemática mía qué? Qué tremendo, hermanos. Qué belleza, hermanos, estar en la voluntad de Dios.
veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Oye, en medio del fuego. Es que eso es lo que Dios ha prometido. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Eso es lo que había profetizado el Señor en Isaías 43, creo. Sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del que los acompaña, el aspecto del cuarto, es semejante al Hijo de los dioses. Es que, hermanos, el fundamento de ellos no era solo contra los vientos y los ríos impetuosos, como dicen, que el que edifica su casa en la roca, dice que vendrán aguas, se formarán los ríos, vendrán vientos huracanados, y los ríos, las aguas, los vientos pegarán firme contra esa casa, pero no se moverá porque está cimentada en la roca. Entonces, esas vestiduras que ellos tenían, que era la palabra, por eso oían y hacían, oían y hacían. Ahí lo hicieron, se quedaron sin nada, sin un centavo. Pero antes el Señor los engrandeció más, hermano. Por eso hay que esperar. El fundamento de ellos, que es la palabra, no solo es contra los vientos impetuosos y ríos impetuosos, sino contra el puro fuego, hermanos. Contra el fuego abrasador. Bendito es el nombre del Señor. Qué linda es la palabra de Dios, hermanos. Qué lindo es poder entender los propósitos del Señor, hermanos. Qué lindo es que dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Aquí tenemos el ejemplo de que Dios honra su palabra, de que Dios honra a sus santos, de que Él nos guarda, de que Él nos protege, de que Él nos provee. Pero Él nos prueba también. Hay muchas cosas de pronto que pasamos, que uno dice, ¿por qué? Que aquel se me levantó. No, tranquilo, honremos al Señor, pero hay que meditar para poder resolver en nuestro corazón, siempre mantener, hermano, honrando al Señor, honrando su palabra, honrando su verdad, su único y más grande y eterno fundamento. Qué lindo es el Señor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor amado. Dios mío, bendigo a tu palabra, bendigo a tu pueblo, Señor. Y Señor, que está expuesto a esta palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, glorifica tu palabra en sus vidas y en mi vida propia, Señor. Porque tú nos hablas en esta forma, es para fortalecernos. Es para, Señor, para que si hay algo cojo, Señor, no se salga del camino, sino que sigamos confiando en ti, en tu palabra, en tu verdad, en tus promesas, Señor. Yo bendigo a tu pueblo y te pido, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea guiando sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias y lo bendigo. Amén, Señor. Amén, hermanos. Comparta la palabra del Señor. Comparta la palabra del Señor. Permita que el Señor ablande su corazón. Que Dios permita y nos ayude a ablandar nuestro corazón, corazón tierno para su palabra. Bendito es el Señor. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos.